¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Pablo ya lo miraba dentro de la iglesia de Éfeso. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esta iglesia en los siguientes domingos cuando continuemos. Pero Pablo ya miraba el problema. Dice, yo sé que después de mi partida, estos lobos rapaces están esperando apenas yo me vaya para entrar y destruir la obra de Dios. ¿Creen que hay una crisis? ¿Creen que hay una crisis? ¿O vamos viviendo nuestras vidas normales, como nosotros lo mencionamos, y muchas veces ni nos damos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Pero el mundo en el cual nosotros estamos viviendo está sufriendo una crisis. La semana pasada, la última vez, estuvimos hablando también de esta crisis espiritual donde el mundo no quiere saber nada de Dios. El hombre continúa caminando, el hombre continúa haciendo sus cosas, ignorando y dándole la espalda a Dios, sin importar las cosas que Él ha hecho. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice, ¿no? De que cada quien quiere vivir su propia vida, apartados de Dios, y quieren ellos seguir sin tener que darle cuentas a alguien. Ahora vamos a estar hablando de esta crisis, pero esta crisis en el corazón de los llamados cristianos o de los llamados que se creen cristianos también. Y esta crisis es algo pero muy tremendo, lo cual estamos viviendo. Y esta crisis es una crisis espiritual porque es del corazón, donde el problema es, fíjense aquí a sus lados, ¿por qué no está lleno este lugar? ¿Por qué no está lleno? Porque la gente toma las cosas de Dios sin importancia, sin darle el valor que debe de tener las cosas de Dios. Ellos creen que la vida humana, ellos creen que el tener todas estas cosas, creen que eso es lo más importante. Y si se recuerdan, el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque ¿qué es lo que va a pasar al final? Tú te mueres, ¿y qué pasó por todo aquello que te mataste trabajando? Sin en cambio, lo más importante, lo espiritual, las cosas de Dios las hacemos a un lado porque para nosotros eso se puede esperar. Para nosotros eso no es prioridad. Y el resultado que trae entonces en nuestras vidas es esta crisis espiritual, esta crisis del corazón. ¿Y qué es lo que pasa, no? Aquí lo tenés, medio se mira. Bueno, vamos a componer un poquito esto. La iglesia vacía, gente yéndose de la iglesia, gente negando al Señor Jesús. Es algo tremendo que está pasando dentro del corazón humano. Y algo muy interesante, nos estamos basando en Judas, en este versículo 3, para toda la serie de mensajes que vamos a estar teniendo. Y esta crisis, en el tiempo de Judas, ya se estaba viviendo. Porque Judas, cuando escribe aquí en el versículo 3, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa era la prioridad de Judas, escribir acerca de la importancia de nuestra salvación. Pero ¿saben qué pasó? No pudo escribir nada de esto. ¿Por qué? Ahí mismo él lo dice. Dice, me ha sido necesario, antes de escribiros acerca de la importancia de nuestra salvación, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque había un problema más inminente, había un problema más grande que Judas dice se tiene que atacar y se tiene que mencionar para que podamos corregir
y podamos hacer las cosas como Dios las quiere. En el corazón de Judas, y el versículo y la frase importante aquí es contender por la fe. Contender por la fe. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una apostasía. ¿Y qué es esto de apostasía? Saben de que estamos viviendo, como les digo, momentos críticos. Momentos críticos porque ahora, después de la llegada de todos los medios sociales, ahora todo el mundo se expresa, todo el mundo habla, y principalmente hay problemas que están surgiendo. Y me encantó un reportaje que hizo John Blake de CNN, y donde él está hablando de las cosas, está haciendo un reportaje de lo que está pasando en nuestros medios, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano. Y dice que está emergiendo una nueva víctima. Los cristianos de closet que creen que la Biblia condena la homosexualidad, pero no lo dicen públicamente por miedo a ser juzgados o calificados como intolerantes. Los homosexuales pueden hablar todo lo que quieren y todo el mundo les aplaude. Sin en cambio, el cristiano no puede decir los versículos de la Biblia porque ahora lo empiezan a nombrar cantidad de nombres. ¿Y qué es lo que está pasando entonces en nuestros tiempos? Y me encantó, como les digo, este reportaje. Dice, los medios enaltecen a alguien que sale del closet como gay, pero alguien quien simplemente expresa sus puntos de vista religiosos sobre la conducta homosexual es atacado. Citar la Biblia no protege a nadie de convertirse en un intolerante o en alguien que odia, según algunos académicos. Los cristianos ahora somos la minoría más odiada. Y su sentido de persecución va más allá de una postura sobre la homosexualidad. Circulan reportes de estudiantes suspendidos por oponerse a la homosexualidad. Y esto lo hemos sabido, ¿no? En la escuela, en las noticias lo miramos. Un profesor despedido por regalar una Biblia a un alumno curioso. Y el aumento de la intolerancia a los cristianos. Además, otro escritor, un escritor cristiano, advirtió que los jóvenes abandonarán las iglesias cristianas ortodoxas que enseñan que la homosexualidad es un pecado por miedo a ser calificados como intolerantes. Falsa civilidad, vergüenza, mojigatez y miedo a expresar una opinión impopular ha causado que muchos cristianos se abstengan de explicar cómo la conducta homosexual destruye vidas. Es más fácil, continúa escribiendo, es más fácil seguir la corriente. No quiere ser parte de los intolerantes. Otro escritor escribe acerca del tribalismo intelectual, y esto me llamó mucho la atención. Dice que ahora vivimos en una era postmoderna donde todo es relativo y no hay una verdad universal aceptada. Es un ambiente en el que cualquier que diga esto es malo y esto es bueno es calificado como intolerante. Hubo un tiempo en el que una persona podía decir abiertamente que la homosexualidad estaba mal y la gente lo consideraba como una postura sin enojo. Ahora, la gente ha transitado hacia un tribalismo intelectual donde la única cosa aceptable es la perspectiva de la tribu. Son incapaces de comprender que alguien puede tener un punto de vista distinto del suyo. Para ellos, cualquiera que se atreva a cuestionar el dogma de su tribu solo puede hacerlo por odio. Hablando de la Biblia, negar la posibilidad de una mujer para predicar en una iglesia estaba justificado por las Escrituras, como Timoteo 2, 11 al 12, donde dice, no permito que una mujer enseñe o asume la autoridad sobre un hombre. Ella debe de estar en silencio. Pero muchas iglesias han abandonado esta enseñanza y algunos académicos afirman que una mujer presidió la primera ceremonia cristiana
cuando María Magdalena proclamó que Jesús había ascendido al cielo. Y aún en esto están equivocados. Pero fíjense lo que pasa. Ellos creen que esto es posible, que la mujer puede predicar, porque en la Biblia se habla acerca de María Magdalena, pero ni siquiera lo tienen correcto. Los esclavistas del siglo XIX en América justificaron la esclavitud a través de una lectura literal de la Biblia, citando a Tito 2:9 al 10, donde dice: enseña a los esclavos a estar sujetos a sus maestros en todo. Basados en esto dijeron, el esclavismo o la esclavitud es algo que se puede hacer. También el antisemitismo fue justificado por las acusaciones de que los judíos mataron a Jesús. Según Mateo 27, versículos 25-26. Dejen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos viviendo en un punto bastante crítico, porque lo que pasa con la iglesia y lo que pasa con el cristiano es de que frente a todas estas presiones, ellos están decidiendo, bueno, mejor me quedo callado, mejor no hablo, porque o me pueden correr del trabajo, porque ahora soy un intolerante, porque ahora soy un fanático, porque ahora no acepto las decisiones de todos ellos, o si hablo, como que no quiero yo sufrir por el Señor, por ponerme firme. Entonces, frente a esto, el cristiano y la iglesia, ¿qué es lo que están haciendo? Se están conformando de acuerdo a las ideas que están sucediendo ahí afuera, y ahora esas ideas se están metiendo a la iglesia, y la iglesia ahora está cambiando para acomodar esas ideas, y están dejando la verdad absoluta de que la palabra de Dios nunca va a pasar. Todas las demás cosas van a pasar, se van a acabar, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de ser la verdad, nunca va a dejar de ser lo que es la palabra de Dios. Pero sin en cambio ahora, todo esto, ¿qué es lo que está ocasionando? Que haya estos cambios dentro de las iglesias. Y ahora tenemos este cristianismo falso sin consagración. Ven cuando quieres. Si puedes leer la Biblia, léela. Si puedes hacer oración, hazlo. Si quieres caminar con Dios, hazlo. No importa. Total, al final, como Dios es un Dios de amor, no te va a decir de que no entres al cielo. Y esa es la falsa doctrina que se está metiendo y se está enseñando. Haz tu vida como tú quieras. Pero el Señor no enseñó eso. El Señor enseñó, si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y venga en pos de mí. Por supuesto, negarse a uno mismo. ¿Se dan cuenta? El mundo te dice, con este cristianismo falso, no tienes que ser un cristiano consagrado. Y lo triste es de que ahora en todas las iglesias, incluyendo la nuestra, tenemos a ese tipo de cristianos. Cristianos no consagrados al Señor, cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no oran, cristianos que no se congregan para continuar en su servicio a Dios. Y este es el problema que tenemos en la actualidad. Tenemos también un cristianismo sin comisión. En otras palabras, no hay objetivos, no hay metas que cumplir. Uno puede vivir como uno quiere. Total, el Señor es un Dios grande y maravilloso que no nos va a poder cerrar la entrada al cielo. Así es de que vive tu vida sin objetivos, sin metas. Total, el Señor es bueno. Es lo que te dice. ¿Y qué es lo que pasa? Cristianos e iglesias que ahora no tienen un objetivo, y que el objetivo debería de ser, como lo decía Pablo, llegar a ser como Cristo, y hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Como no hay objetivos, el mundo vive para sí, el mundo vive para satisfacerse a sí mismo, el cristiano involucrado en esto. ¿Y qué es lo que pasa? Un cristianismo falso que está destruyendo a la iglesia. También tenemos a un cristianismo falso
sin la cruz. Porque ahora no puedes hablar de sufrimiento. Porque Dios es un Dios de amor y Él no quiere que tú sufras. Dios te quiere en buena salud. Dios te quiere rico. Dios te quiere con todas las cosas que se ofrecen. Lo cual no está en la Biblia. El sufrimiento, hablando del sufrimiento, aún nuestro mismo Señor, Él tuvo que pasar. Y nosotros no vamos a ser la excepción. Y este grupo ahora, ¿qué es lo que quieren? Quieren venir a una iglesia donde se les predique cosas bonitas, donde escuchen cosas que los van a animar. Por supuesto, no se va a tocar la palabra de Dios. O si se toca, simplemente se va a leer un versículo y después de ese versículo ni siquiera se va a hablar. Porque se quiere tener contenta a la gente. Y esas iglesias, ¿cómo están? Ni caben. Ahí sí ni caben, están pero llenísimas. Pero ¿qué pasa donde se está enseñando la palabra de Dios? Donde realmente se está enseñando lo que es la verdad. Esto no lo quieren escuchar. Entonces, esta crisis que estamos viviendo, esta crisis espiritual, y queridos hermanos, lo que vamos a estar mirando más adelante, mi deseo es de que el Señor pueda tocar tu corazón a través de su palabra y puedas darte cuenta, porque vamos a estar hablando de el principio de estos problemas y cómo muchos están dentro de eso, y vamos a ir bajando esa escalera hasta llegar a lo peor, que es hasta el llegar a ser un apóstata. Y un apóstata es aquel que rechaza abiertamente a Cristo o a su Hijo, y que rechaza abiertamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero para llegar a ese punto hay un comienzo, y lo vamos a estar mirando más adelante. Pero quisiera simplemente hablar rápidamente acerca de la apostasía y de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué es la apostasía? Tal vez muchos pregunten. Bueno, en primer lugar es mantenerse apartado o apartarse de. Y en segundo lugar es apartamiento, revuelta. La apostasía significa el abandono y rechazo de la fe. Ahora, es interesante marcar aquí los pasajes que la palabra de Dios usa para advertirnos y para decirnos de esto. Abran sus Biblias en 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Y la palabra de Dios dice así, 1 de Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y fíjense, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A qué se está refiriendo acá? De que va a haber muchos que van a negar y le van a dar la espalda a Dios. Van a negar la eficacia de las Escrituras, van a negar la eficacia de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Vayamos ahora a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta? Desde el primer siglo, Pablo, Pedro, Judas, Juan, nos están exhortando y nos están diciendo, hermanos, abramos los ojos, démonos cuenta de la crisis espiritual que está sucediendo. Pero creo que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad, en este siglo XXI, donde todo esto parece de que ha habido una explosión. Una explosión en el sentido de lo que es el abandonar todos los principios bíblicos para acomodar todas las cosas que van en contra de las cosas de Dios. Entonces, las características de la apostasía. Y en Judas capítulo 4, si regresan ahí, Judas capítulo 4, vamos a estar mirando simplemente rápidamente lo que la palabra de Dios dice aquí. Pero en Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Desde el Señor Jesús, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, todos ellos nos van a estar hablando que tenemos que estar alertas, tenemos que estar listos para darnos cuenta acerca de esta falsa doctrina. Y Pedro lo va a poner y Judas van a decir sutilmente, ya están dentro de la iglesia, tienen otra agenda, que es el de la mentira, ya están dentro de nosotros. ¿Y cómo empiezan? Uno a uno. Le empiezan a poner dudas a alguien, después esa duda se convierte en una creencia que eso es la verdad, después esa persona va y lo comparte con otro y se va expandiendo como si fuera una plaga. ¿Y qué es lo que pasa después? Como dice Pedro y como dice Judas, no son estos hombres que se han metido sutilmente y que por engaño y por avaricia y por muchas otras razones están haciendo esto. Y por eso es de que está hablando la gran importancia de que nosotros tenemos que ser sobrios. Y esto ya lo hemos estudiado con Pedro. Tenemos que estar vigilantes y tenemos que tener esa sobriedad sabiendo que estamos viviendo en momentos críticos, en momentos donde más que nunca nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos va a decir en el versículo 4, dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, libertinaje y excesos, desenfrenos y decencias es lo que estamos mirando el día de hoy en las iglesias. Después también Tito 1:15 va a decir, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces Judas nos va a dar las características de los apóstatas. Versículo 4, son hombres impíos. ¿Qué quiere decir esto? Sin reverencia a Dios. Y lo escuchamos en las conversaciones, ¿no? Hablan de Dios, maldicen a Dios como algo que no tiene importancia, porque no les importa, hombres impíos. También versículo 4, moralmente libertinos, todo es permisible, todo se puede hacer, y ellos se basan, y en este tiempo había el problema, y lo estuvimos hablando el día viernes, de los gnósticos. Y el grupo de los gnósticos, este grupo que había empezado unos 100 años antes de la venida de nuestro Señor y que duró durante 3 siglos y continúa hasta el día de hoy, pero que en ese tiempo era el grupo más fuerte que estaban combatiendo contra la verdad. Y para los gnósticos el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Por consiguiente, si el cuerpo es malo, todo está permitido.
Tú puedes hacer todo. Total, el cuerpo va a ser destruido y eso no te debe de importar. Lo que sí te debe de importar es el espíritu. Y se dan cuenta, mezclaban cosas tremendas dentro de ellos, y lo peor es de que todos los discípulos estuvieron combatiendo contra estas enseñanzas. Pablo lo va a estar diciendo, Juan lo va a estar diciendo, Judas lo va a estar diciendo, Pedro lo va a estar diciendo, porque se estaban metiendo fuertemente en medio de todas las iglesias y estaban tratando de destruirlas. Por eso es de que Judas aquí dice moralmente libertinos. También en el versículo 4, niegan a Dios y a Cristo. Versículo 8, contaminan la carne. Versículo 8, son rebeldes, son blasfemos, son soñadores. Versículo 10, ignorantes, corrompidos. Versículo 16, murmuradores, querellosos, hablan arrogantemente, buscan intereses personales. Versículo 18, burladores, andando según sus malos deseos. Versículo 19, causan divisiones, sensuales, que no tienen el espíritu. Pedro da una lista parecida en 2 de Pedro capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, y fíjense, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pablo también en 2 de Timoteo 3 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces la pregunta es, ¿creen que haya una crisis? Sí. La palabra de Dios lo expone claramente. Ahora, ¿qué estamos haciendo frente a esta crisis? ¿Nos estamos dejando llevar por esta crisis? ¿O nos estamos parando firmes, como decía Judas, que combatamos firmemente y ardientemente por la fe en la cual nosotros tenemos nuestra fe en ellas? Ahora, la siguiente pregunta, ¿por qué entra la apostasía en la iglesia? Y la palabra de Dios va a ser bastante clara frente a esto. ¿Por qué entra la apostasía en la iglesia? En primer lugar, la ignorancia de las Escrituras. La ignorancia de las Escrituras. Si tú no conoces la palabra de Dios, si tú no la estás estudiando, si tú no estás al día en lo que el Señor te quiere enseñar, cualquier persona va a venir y te va a enseñar algo que no es la verdad, te va a decir que es la verdad, pero no es la verdad. ¿Y cuál va a ser el resultado? Te va a confundir. Y después tú vas a creer esas palabras y el resultado va a ser algo bastante triste. En estos 2 meses pasados que estuve en Sudamérica, da tristeza mirar cómo en muchas iglesias, por la falta de conocimiento de la palabra de Dios, cómo han permitido de que muchos se metan y muchos aún salgan de ellos con cosas que no son la verdad. ¿Y cuál es el resultado? Van, como les decía, es como una plaga, se va expandiendo y expandiendo, y en las iglesias ha habido división, ha habido peleas, ha habido muchas cosas, todo por una falsa doctrina que no está en la palabra de Dios. Pero como no conocen la Biblia, como no estudian la Biblia, no saben lo que la palabra de Dios dice. 3 puntos rápidamente tocante a la ignorancia de la Biblia. Oseas capítulo 4 y versículo 6, el Señor dice, mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se metió en todos estos problemas por falta de conocimiento. Ellos creían que lo sabían, ellos creían que conocían a Dios. Sin en cambio, como el Señor decía, ustedes tienen un corazón de piedra, ustedes están apartados de mí. Problemas para que la apostasía entre, o cómo entra la apostasía, es cuando ignoramos las Escrituras, cuando yo no las conozco, y recuérdense lo que hemos estado estudiando los días viernes, el problema es la interpretación de la palabra de Dios. El problema de todas estas gentes que están enseñando la falsa doctrina es de que no están interpretando la palabra de Dios bíblicamente. Porque la palabra de Dios únicamente tiene un solo significado. No hay varios significados de que digamos esto aquí quiere decir esto. No. La palabra de Dios únicamente tiene un solo significado, y ese significado ha sido el que Dios ha puesto para que se interprete la palabra de Dios de esa forma. Por supuesto, la palabra de Dios tiene muchas aplicaciones, pero nada más hay una sola interpretación. Y si yo no conozco y nada más agarro un versículo y lo saco fuera de su contexto, suena muy bonito el versículo, lo puedo aplicar en la forma como yo quiero, pero no estoy utilizando el significado correcto. ¿Se dan cuenta? Por eso, la grande importancia de no ignorar a las Escrituras, sino de conocerlas. Ahora, el problema de los judíos era de que esta ignorancia que tenían referente a la palabra de Dios es de que era algo voluntario. Era algo que de ellos mismos estaba saliendo. Es como el día de hoy. La ignorancia que hay aquí en la iglesia y en otros lugares es, nuevamente, por la falta de conocer la palabra de Dios. O por yo querer interpretarla, o por yo dejarme influenciar por otras personas. Fíjense lo que Jeremías 5, 3 y 4 dice. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. La ignorancia abierta y la ignorancia deliberada, donde la gente dice, no me importan las cosas de Dios. Se abre el corazón para la falsa doctrina. Zacarías 7, 11 y 12. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Hablando de su pueblo, abiertamente negaban a Dios, abiertamente decían, no quiero saber nada de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Empezaron a escuchar todas estas falsedades de todos los pueblos que estaban a su alrededor. Pero la segunda forma en cómo entra la apostasía es el confiar ciegamente en los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios en Jeremías? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero como no conocen la Escritura, ¿qué es lo que pasa? Y no sé si ustedes han escuchado este tipo de comentarios. Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad.
Yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. Otro, aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que mi iglesia siempre me guiará por el buen camino. Aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que mi iglesia siempre me guiará por el buen camino. El último, ¿cómo puede un hombre tan amoroso, hablando del pastor, estar equivocado? ¿Cómo puede un hombre tan amoroso estar equivocado? Ahora, ¿por qué sucede esto? Nuevamente, porque no conocen la palabra de Dios y no han meditado en ella. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que pasa? Aquel que no conoce la palabra de Dios, aquel que tiene su confianza puesta en el hombre, ¿qué es lo que pasa? Siempre está siendo movido de lado a lado, ¿no? Porque por ahorita ya no me gustó como las cosas que me dijo, así es de que voy y busco otra iglesia. Aquí me gusta porque hacen esto así, pero después me canso y ando por todos lados. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque a un niño, ¿qué es lo que pasa? Hey, ven para acá y mira, y te doy este caramelo. Alguien le ofrece un dulce más grande y ¿qué hace el niño? Oh, no, yo quiero el más grande. Y otro le ofrece otra cosa mejor y ahí va el niño, ¿no? Porque los niños son así, todavía no tienen ese conocimiento, todavía no tienen esa base. Y Pablo por eso dice, nosotros ya no deberíamos de ser esa forma. Pero también Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, cosas muy interesantes. Cuando Pablo sabía de que se iba a ser encarcelado y que tiene que ir a Jerusalén, él reúne a todos los ancianos de la iglesia de Éfeso y les advierte y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, fíjense, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se dan cuenta? Pablo ya lo miraba dentro de la iglesia de Éfeso. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esta iglesia en los siguientes domingos cuando continuemos. Pero Pablo ya miraba el problema. Dice, yo sé que después de mi partida, estos lobos rapaces están esperando apenas yo me vaya para entrar y destruir la obra de Dios. ¿Y qué les dice Pablo? Estén alertas, estén atentos para que esto no llegue a pasar. Pero saben, hay un tercer punto por el cual la apostasía entra. Y este tercer punto es por los sentimientos. Y esta es la realidad de nuestro siglo XXI, de lo que estamos viviendo en estos días. ¿Qué es lo que pasa? Igualito que los judíos, ¿no? En aquel tiempo, Romanos 10:12 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. Ahora, este versículo nos enseña claramente acerca de los sentimientos con respecto y relación de Dios y también con nuestra iglesia, donde el sentimiento ahora es lo más importante. Yo voy a ir a una iglesia donde me hagan sentir bien, donde yo sea recibido, donde me saluden, y si no recibo todas las cosas que yo quiero, entonces ni siquiera voy. Estamos tan mal acostumbrados, ¿no? Porque, por ejemplo, salimos a comer y ¿qué pasa? Nos dan la carta. Aquí está la carta. ¿Y qué es la carta o el menú? Bueno, ahí tenemos una serie de comidas y nosotros escogemos, ¿quiero esto? No, como que eso ahora no. Mejor quiero comer esto el día de hoy. Y escogemos lo que queremos. Y ese mismo pensamiento ahora se está llevando a las iglesias,
donde dicen, bueno, yo quiero que mi pastor hable de esto, o quiero recibir esto, y si yo no recibo esto, entonces yo me voy. Y andan de lugar a lugar a lugar, sin andar firmes en las cosas del Señor, y siendo engañados y siendo llevados por todas estas falsas doctrinas acerca de los sentimientos. También Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué era lo que los cristianos de este tiempo estaban haciendo? Se estaban conformando. ¿Y qué es conformar? Voy a conformar esto. Es hacerse a la forma a como el mundo es. Y Dios no quiere esto. Dios no quiere que estemos conformados a este mundo. Dios quiere que estemos transformados a la imagen de Él y que seamos como Él es. Pero todo es acerca de mis sentimientos ahora. Es cómo me siento yo. Si no me saludaron, me enojo y ya no vuelvo a esta iglesia. Si no me hicieron lo que yo quería, y todo es acerca de mí. Porque yo soy el que ahora quiero ser enaltecido. Yo soy el que tengo que estar ahora conforme y bien. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Después en 2 de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente, cuando yo me dejo llevar por mis sentimientos, estoy abriendo la puerta para todas estas cosas que no me van a estar ayudando. Y por último, la puerta para la apostasía es la elevación de los deseos de uno mismo sobre la palabra de Dios. Donde ciertamente la palabra de Dios es cierta, es la verdad, pero mis deseos, lo que yo quiero, está encima de este nivel, encima de esto. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero prosperar, quiero hacer y deshacer, porque yo soy el importante. Y esto es lo que está causando que tengamos un cristianismo sin estar comprometidos con el Señor, un cristianismo sin tener una meta, un cristianismo donde no queremos sufrir. Por eso es de que hay tanto lugar donde te predican ahora, para de sufrir, simplemente sigue estos puntos, simplemente haz esto otro. La palabra de Dios, recuérdense queridos hermanos, es la verdad. Y este mundo, con todas sus ideas falsas, nos quieren desviar de lo que es la verdad. No sé si se vayan a mirar bien, pero aquí tienen esto. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí están todos como ovejitas, ¿no? Amén, amén, amén. Pero miren quién está dirigiendo todo. El engañador. Pero eso sí, ¿no? Nos encanta, ¿no? Cuando nos animan y nos... como si fuera un equipo, ¿no? de fútbol que vamos a ganar y todos, claro que vamos a ganar, y al ratito todos están pero brincando. Y ¿qué tiempo te dura esa emoción? ¿Qué tiempo te dura? No mucho. Y al ratito, ¿qué pasa? Te pincharon el globo. Fíjense sana doctrina, la iglesia emergente. No me hable acerca de la sana doctrina, traficante de la doctrina legalista. Porque es lo que nos dicen, ¿no? Somos legalistas nosotros. Somos de esos que somos anticuados porque todavía creemos en este libro y porque todavía en nuestra mente está de que este libro no cambia. Hubo un problema muy grande en Argentina y ahora hablando acerca de homosexualidad y hablando también acerca del aborto,
donde ellos se oponen a todo lo religioso y dicen: no elegí bautizarme, pero elijo retirarme. Y fue una manifestaciones y algo tremendo de lo que pasó ahí en Argentina. Pero es algo que está pasando en todo lugar. Queremos a la iglesia cuando nos conviene y no la queremos cuando no nos conviene. Queremos estar con Dios cuando yo necesito algo, pero cuando no lo necesito no quiero que Él me moleste, no quiero que Él esté conmigo. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? La iglesia, frente a todo esto que hemos estado mirando, y sus miembros, y los miembros como nosotros que estamos acá, ahora se nos acusa de intolerantes. Pueden abrir las noticias el día de hoy y mirar en la parte religiosa o en la parte de noticias. Este grupo de cristianos dicen esto porque son unos intolerantes que no conocen la verdad, no saben la verdad, son unas personas que simplemente actúan por odio y actúan por muchas otras formas. Se nos acusa de fascistas, se nos acusa de fanáticos, se nos acusa como grupos de odio y aún se nos acusa como extremistas. ¿Saben de que hace pocos años a los cristianos aquí en los Estados Unidos se nos había puesto en la lista negra de terroristas? Dentro de todos los diferentes grupos aparecían los cristianos. ¿Qué es lo que está pasando? Queridos hermanos, hay una crisis. ¿Y qué estamos haciendo frente a esta crisis? No nos va a dar tiempo ahora, pero vamos a estar hablando acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya miramos la persona de nuestro Señor Jesús en cada una de estas iglesias con nuestro hermano, pero ahora vamos a estar mirando lo que estas iglesias, el mensaje que nos enseñan para ti y para mí el día de hoy, y lo que las advertencias que se nos da para no caer en los mismos errores, y principalmente las recompensas y las promesas gloriosas que nos da nuestro Señor a través de cada una de ellas. Si tienen la oportunidad, lean en sus Biblias Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, porque vamos a estar hablando de esto y para que más o menos tengan en su mente algo de lo que estos pasajes dicen. Pero para terminar, ¿cómo estás tú y tu relación con el Señor? ¿Cómo estás tú? ¿Estás 100% entregado a Dios? ¿Estás 80% entregado a Dios? ¿Estás 50%? ¿Quizás un 40%? Y me recuerdo mucho de cuando Abraham va hablando con Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: voy a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se pone a pensar: bueno, Lot a lo mejor le habló a 100 personas. Y siguen caminando y sigue pensando Abraham: no, a lo mejor le habló a menos. Y va bajando el número. Y Dios dice: no, si no los destruiré, si eso es cierto. La realidad final fue que nadie. ¿Cómo estás tú y yo? ¿Qué tan entregado estamos a Dios? Miramos los problemas que se pueden suscitar en nuestras vidas. Y mi oración, queridos hermanos, es para que tú y yo tomemos seriamente, porque no es un juego y lo vamos a mirar más adelante, y ojalá y el Señor utilice su palabra para abrirnos los ojos. No es un juego. Y Hebreos nos lo va a poner en la mayor extensión de la palabra. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y por qué pasa esto? Cuando el hombre toma en poco el sacrificio de su Hijo. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? ¿Por qué murió? Por el pecado. Pero ahora el hombre quiere seguir revolcándose en el pecado. Ojalá de que tú y yo
vivamos esas vidas de santidad, lo cual el Señor quiere. Oremos. Dios nuestro, queremos pedirte perdón, porque muchas veces te hemos abandonado, muchas veces hemos puesto a nosotros mismos como lo más importante y te hemos hecho a un lado a ti. Y te pedimos de que como iglesia y como individuos, que tú toques nuestros corazones, que podamos darnos cuenta de la posición en la cual estamos para contigo y que tomemos una decisión y que tomemos también el primer paso para estar en paz y en comunión contigo. Pedimos de que esta tu iglesia pueda levantarse fuertemente, llevando el mensaje de la palabra tuya y llevando el amor de Cristo a todos aquellos que se están perdiendo. Cámbianos, Dios nuestro, transfórmanos y haznos a tu imagen. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.